Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy lo que tenemos que ver es curación de heridas planas. Es un tema bastante interesante. Se ve lo que comparto, ¿verdad? Sí, Las curaciones son un procedimiento bastante simple y sencillo que busca la eliminación de las bacterias mediante procesos físicos y químicos. Proceso físico, el arrastre; químico, los antisépticos. Debemos recordar nosotros no contaminar más al paciente. Por esta razón, utilizamos lavado de manos previo a la curación. Decidimos qué tipo de guantes utilizar. Utilizar guantes de exploración, que son no estériles, o utilizar guantes estériles o quirúrgicos. Esto depende de la herida y del procedimiento que tú vas a hacer. Todos los, todos los materiales que utilizamos vienen estériles con estas cintas testigos. Hay diferentes modelos de cintas testigos. Vienen en la caja marcado. Ahí la cinta testigo. O a veces vienen en una manga mixta. Aquí está la cinta testigo y el control multiparámetros. Dentro de esta manga mixta está el equipo de curación. El equipo de curación básico es una pinza elástica, una pinza con cremallera, tijera. Aparte de eso tiene gasas, apósitos y torundas. Las torundas son pequeñas gasas dobladas. Las gasas son cuadradas. Los apósitos son una gasa hidrófila que tiene en el medio algodón para absorber más. Aparte de los guantes, utilizamos telas adhesivas. Las telas adhesivas utilizamos tres tipos de telas. El esparadrapo, que es más antiguo; el transport, que es bueno, pero ha sido reemplazado por el micropor. Actualmente el que utilizamos es micropor. Todos estos materiales están en este carro que, si ustedes ven, se llama mesa auxiliar de curación. Es una mesa de 2 niveles que utilizamos para transportar todo lo que necesitamos para curar. Se llama mesa de Pasteur. ¿Qué cosas hay en esta mesa? Si ustedes nos acercamos, vamos a ver las soluciones. TG6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol yodado, rifocina, clorexidina líquida, clorexidina jabonosa, además de los tambores que tienen gasas, apósitos, la tela adhesiva, drenajes, quemacurán, pinzas de traspaso, riñoneras, diferentes cosas. Todo eso tenemos en el equipo de curación. Las heridas pueden clasificarse en heridas menores o en heridas mayores. Nosotros llamamos heridas mayores a las heridas que necesitan un procedimiento extra. Es decir, yo las clasifico como menores cuando no necesitas hacer nada más que pasar unas soluciones, hacer una limpieza con una gasa y listo, el proceso termina. Aunque sea quirúrgica. Aquí lo único que necesito es pasar unas soluciones, limpiar y se termina el procedimiento. Hay diferentes tipos de heridas. Si ustedes ven, hay escoriaciones, heridas punzocortantes, heridas posoperatorias, una escoriación más grande, una escoriación superficial, una herida posquirúrgica con grapas. ¿Qué hacemos en estas heridas? Normalmente no se sutura, no se hace ningún procedimiento secundario. Se analiza si va a recibir o no va a recibir toxoide tetánico. Se hace un lavado con DG6 y se cubre con gas. Nada más, simple. Las heridas mayores, yo las llamo a las heridas que necesitas hacer un procedimiento extra. Es decir, necesitas suturar, necesitas tenorrafia, necesitas drenar abscesos. Aquí entonces ya son heridas que, si ustedes observan, ya necesitan un procedimiento más. Esto no necesita solo pasar agua, necesita internarse, drenar el absceso y aún así termina así. Heridas
Pequeñas, sí, pero necesitan un procedimiento más. Aquí ves este tejido necrótico, hay que sacar. Entonces necesitan un paso más. Aquí tenemos una herida suturada, pero no solamente necesita agua. Aquí hay que abrir 2 puntos para sacar esta colección. ¿Qué cosa será? Porque aquí está blanco y aquí está rojo, ¿no? Entonces hay que abrir. Y lo que ha salido es coágulos de sangre. No le han drenado, no le han hecho una buena hemostasia. Cuando tienes dos heridas, así, una herida quirúrgica y el drenaje, siempre se cura solamente con un equipo de curación, pero curas de la herida más limpia a la sucia, porque el drenaje siempre es considerado sucio. ¿Ves cómo está el drenaje? Entonces la herida limpia sería esta, y esto sería el drenaje. Obviamente a veces puede cambiar, puede haber una infección grave a nivel de la herida, puede haber una infección en la herida y el drenaje más bien está limpio. Entonces la indicación es curar de lo más limpio a lo más sucio. Otra cosa importante, tener mucho cuidado con las debridaciones. En pacientes especiales que tienen pies diabéticos, eh, tienen quemaduras por radioterapia, si tú frotas, debridas, vas a llegar hasta tendones. ¿Por qué? Porque el problema no es la curación, el problema es el daño por la falta de circulación. Ahora, si bien, si es un absceso pequeño, que ya está a punto de reventar, como un grano, imagínense un granito en la cara. Si está verde y lo aprietas, solo lo lastimas. Pero si está maduro, como se llama, le haces un corte y miren, sale pues. Absceso drenado, absceso curado. Las heridas que tienen, especialmente las quemaduras, tienen este tejido necrótico, deben ser debridadas. ¿Qué quiere decir eso? Cortar. ¿Ven? ¿Dónde está ese tejido necrótico? Aquí había, aquí todito esto. No se deja, se saca. Y se saca en el nivel entre la piel sana y la piel enferma. ¿Ven? Ni una gota de sangre. Eso ha sido perfectamente cortado. Obviamente hay casos más graves. Miren una quemadura de tórax y miren toda esta cantidad de piel muerta. Y todavía seguimos debridando. Miren esta piel muerta. ¿Ven? Increíble, ¿no? Entonces queda así. ¿Han visto? Entonces, todo debridado, ni una gota de sangre, porque no he cortado en piel sana, solo he cortado piel muerta. Si tú haces eso, aunque sea la herida muy fea, cicatriza bien. Si no, va a ser esas cicatrices horribles, esas arrugadas que hay en las quemaduras. Entonces, hay que ver qué heridas suturar también. Por ejemplo, este es un Fournier, no se sutura, es un absceso. Solamente curamos. Curamos con varias cosas. Las heridas de bala, leishmania, no se sutura. Esta es una herida de bala. ¿Ven? Entrada, salida. No se sutura. Las mordeduras de perro no se suturan, a menos que haya alteración morfofisiológica. Esto o puedes dejarla así, tienes que arreglar de alguna manera. ¿Entendido? Aquí hay dos, uno, dos, tres heridas. ¿Cuál está más limpia? El drenaje. Después, la herida y al final, la colostomía. Entonces, con un mismo material, curas los tres. Aquí tenemos la herida, el drenaje y el té de quera. Entonces, de la misma manera, curas. Pero, ¿cómo se ven las heridas? Las heridas tienen que verse bonitas, más o menos así, un poco más blanquitas. Tenía una peritonitis estercorácea, por eso un poquito, casi se infecta, pero no se infectó. Pero esto, miren, está infectado, ¿no? Aquí hay una bola. ¿Qué es eso? Y ya está cicatrizado. Entonces agarras, abres un pequeño corte y miren lo que sale. Pus. ¿Ven la pus? ¿Ven la pus que sale? La cantidad de pus. Entonces, esta es una curación mayor, porque estás haciendo un paso más. No solamente le estás pasando unas aguas santas, por si acaso. Y vas apretando, lavas con paciencia. Ahí, ahí, en toda posición. Metes pinza, metes gasa y sigue saliendo, ¿no? Entonces, con un poco de paciencia. Y al final queda así. ¿Ven?
Miren cuál es la diferencia. Obviamente la herida sigue fea, pero miren, ¿cuál es la diferencia de esa herida a esta? Entonces, esto mi interno lo estaba dejando. No es un absceso. Tienes que tener cuidado. Si no sabes, si no puedes curar algo, no te preocupes, no te estreses. Alguien va a hacerlo por ti. Te vamos a enseñar y la próxima vez que pase, tú lo harás solo. ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda, pregunta en relación a las curaciones planas? No está claro. Vamos a ver un protocolo de una curación plana. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Sí, ¿no? Recuerda haber realizado una higiene de manos, colocación de guantes y antisepsia de la región. Delimita el sitio de infiltración dependiendo del procedimiento que se pretende. Lo primero que les estoy mostrando es un procedimiento de anestesia. En algunas curaciones se necesita administrar anestesia. Vamos a ver cómo se administra anestesia antes de una herida para hacer una exéresis de un nevo, de un lunar, de una masa. Y después vamos a ver cómo se administra una anestesia a una herida ya consolidada. De realizar y de la incisión. Con la jeringa de 1 mililitro, ya precargada con lidocaína, realizarás primero 2 abones o botones de 0.5 mililitros y de forma intradérmica, en cada uno de los extremos distales de tu zona demarcada. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba. Lidocaína está por. Aspira suavemente el émbolo para verificar que no te encuentras en un vaso sanguíneo y aplique el anestésico para formar el abón. Técnica en rombo. Introduce la aguja con el bisel hacia arriba en el tejido subdérmico, en el sitio donde previamente habías realizado uno de los abones, y dirígete 45 grados con relación al eje longitudinal del sitio de incisión. Y es otra aguja, ¿han visto? Es una 21, la otra era 25. Aspira el émbolo para verificar que no te encuentras en un vaso sanguíneo y aplica el anestésico como observas. Evita salir por completo y redirecciona 45 grados nuevamente. Aspira para verificar que no te encuentras en un vaso y repite el procedimiento. Entonces forman la mitad de un rombo. Y del otro lado haces lo mismo. Entonces toda esta parte media está anestesiada. Técnica en abanico. Esta técnica tiene por objetivo cubrir una superficie mayor con el anestésico que se está infiltrando. Se realizará nuevamente 2 abones en los extremos y durante el procedimiento de infiltración se distribuirá el anestésico de forma radial en el extremo distal y proximal del sitio de punción. Recuerda administrar de manera equitativa el anestésico. Técnica lineal. Siguiendo los principios anteriores, es decir, bisel hacia arriba y aspirar para verificar que no estás en un vaso, se procede a administrar el anestésico sobre el eje longitudinal del sitio de incisión. Esta técnica está mucho más confinada y evita múltiples punciones. Técnica intralesional. Esta técnica se realiza sobre los bordes de la herida, es decir, ya existe una solución de continuidad previa. El objetivo es infiltrar en la unión dermoepidérmica a través de la longitud de la herida. Entonces ahí vemos cómo se administra anestesia en casos de tener una herida abierta. Entonces se hace intralesional. Aproximadamente administramos entre 0,5 y 1 cc. ¿Entendido? 0,5 y 1 cc
por cada centímetro de herida. Si esto mide 3 centímetros, entonces necesitaría 1.5 aquí, 1.5, 3 cc para esta herida. Esa es la dosis. Debido al potencial riesgo de contaminación, se limita su uso a casos muy particulares. Entonces, la administración de anestésico es eso. ¿Qué anestésico se utiliza? Se utiliza lidocaína. Se utiliza lidocaína. Viene la lidocaína al 2%, lo cargas en una jeringa. Si mide 3 centímetros tu herida, aproximadamente 3 cc. Si mide 4 centímetros, 4 cc. Ahora, el protocolo de cómo se cura una herida. Este es un protocolo reglado de práctica. Vean. Procedemos a curar. Equipo. Bandeja con equipo de curación estéril, apósitos tradicionales y no tradicionales en cantidad necesaria de acuerdo a las características de la herida, guantes de procedimientos, guantes estériles, suero fisiológico, antiséptico, tela adhesiva si es necesario, depósito para desechos, pechera plástica en caso necesario, jeringa de 20 cc y aguja 19G. Obviamente todo lo necesario nada más, pero tienes que tener una mesa mayo, se lleva todo el equipo de curación. Lo que vas a usar mentalmente tienes que ver qué vas a hacer y qué vas a utilizar. No puedes ir cada rato a enfermería. Curación de herida con bordes abiertos. Esta es una curación irrigada. Procedimiento. Reunir y preparar el equipo e identificar a la persona atendida. Explicar procedimiento. Realizar higiene de manos. Colocarse guantes y pechera en caso necesario. Desprender apósitos soltando los extremos de la cinta quirúrgica, respetando la dirección del vello. Observar si contiene material de drenaje, valorando calidad y cantidad de exudado. Luego descartar. Retirarse los guantes de procedimiento y realizar nuevo lavado de manos. Abrir y preparar la bandeja de curación. Colocando jeringa de 20 cc,
jeringa de 20 cc, aguja 19, gasas estériles, y suero fisiológico en la cápsula. Colocarse guantes estériles. En caso de contar con ayudante, él tendría que abrir y preparar la bandeja de curación mientras usted se coloca los guantes estériles. Realizar arrastre mecánico irrigando con suero fisiológico con aguja número 19 a 15 centímetros de distancia de la zona a irrigar. Recibir el material del lavado en riñón que ha acomodado para tal efecto. Realizar debridamiento de tejido susceptible de ser retirado. Se retira el tejido adherido con tijera o con bisturí. Irrigar nuevamente con suero fisiológico. Si es necesario tomar cultivo, es este el momento adecuado. Limpiar con gasa húmeda los bordes de la herida.
realizar revisión de cavidades o bolsillos para evitar que queden residuos y retirarlos si es que hay. Solicite a un ayudante la entrega de apósito primario y secundario. Luego, coloque apósito primario de acuerdo a las necesidades de la herida y posibilidades del servicio. Verificar indemnidad de los bordes y proteger de la humedad. Cubrir con apósito secundario. Se puede colocar apósito o venda. La venda se coloca de distal a proximal, evitando que presione el pie. Dejar cómoda a la persona atendida. Y se pone telas adhesivas. No hay mucho secreto ni problema. Entonces, ese es un protocolo de curación de herida que está obviamente bien reglado, que tiene todos los acápites, pero no siempre se puede hacer todos estos recursos. A veces hay ausencia de alguno de los recursos, existe ambientes inadecuados. Entonces vamos a ver un video donde hace el procedimiento, pero con recursos limitados. Entonces, está despegando un poco de solución. Y ahora vamos a proceder con el jabón. Puede ser clorexidina en base Haz jabonosa. mucho, échale mucho jabón. En base Que haga mucha jabonosa. O puede ser yodo bovidona. El primer chorrito lo dejamos caer. Espumante. Ella previamente ya había Doctor, ¿y el DG6? vaciado. Discúlpame. El DG6, doctor, también vi que utilizan. Pueden ser DG6 o agua o solución fisiológica. Hay una corriente en Chile especialmente en el que se dice que si el tejido no está
con proceso infeccioso, es mejor utilizar solución fisiológica porque daña menos los tejidos, porque los tejidos están expuestos. El DG6, la cloroxidina y iodopovidona mata bacterias, pero también lastima a las células normales, ¿no? Entonces, por esa razón que se debería usar solución fisiológica, ellos dicen. ¿Listo? Entonces, El primer chorro. forma circular, sin frotar mucho. Recuerda, del centro a la periferia, así que te vas a ir a lo largo. Así. Ujú. Debe Tienes estar que hacer un enseñándoles. poquito Miren, tiene aquí una más de deformación y presión. aquí en la otra mano también tenía. Pobre profesora, mucho se sacrifica. Yo más bien los pincharía a ustedes. Entonces, han visto la jabonosa primero. Entonces, con eso sacas toda la grasa, las manchas que aparecen alrededor de la curación por un Y ahora tiempo, ¿no? enjuagamos a chorro. Se hace un lavado con DG6 o solución Esto es para fisiológica. cerciorarnos que no hay rastros, que no quedan rastros de jabón. En una herida limpia o de primera intención es lo único que se necesita hacer. Agua, jabón y terminamos. En este caso vamos a ocupar Bensal porque ya está presentando signos de infección y entonces vamos a tratar de evitar que la herida se complique. Y en cada paso que da la enfermera o la compañera con su gasa, la va rotando, va cambiando las caras de la gasa. Sí. Y por último, y como refuerzo para la protección y para que no se contamine esta herida, vamos a darle una capa de isodine. Iodopovidona. Eso es iodopovidona. Muy bien. Y al último como motitas para que penetre bien. Retiro el exceso. Solamente el exceso en la periferia, nunca en el centro, solamente en la periferia. Y el centro se puede quedar con el isodine cuando hay signos de infección. Cuando la piel no presenta signos de infección, no es necesario usar isodine. Ahora va a cubrir con una gasa. Se retira los guantes sucios y tiene dos opciones. Se devuelve a calzar unos guantes limpios o lo trabaja con la mano limpia porque ya no está sangrante. Si la herida estuviera sangrante, no podría hacerlo a mano limpia o a mano pelona. Medimos la herida y mi apósito debe de cubrir mi herida. Y ahora voy a utilizar el Lipofix, que el Lipofix es como el Tergaderm del medio mami. De aquí, mira. Aquí la trae. ¿Sale? Y ella va a decidir por qué lado va a empezar. Y trae el pegol. Entonces es Estíralo. un autoadhesivo. Primero una parte. Eso, estíralo, estíralo. Que te quede bien estiradito. Entonces en vez de tela adhesiva cubre con eso. Y entonces lo sella. Y es bastante Por cómodo. esta razón, tenemos que verificar. Entonces cómodo, ¿no? Sella todo. Y es parcialmente eh, impermeable. Entonces el paciente puede nomás hacer sus actividades medio normales, obviamente sin remojarlo, ¿no? Cuando una herida ya es más compleja, se necesita un protocolo un poquito más completo de tratamiento. Veamos.
miembros inferiores constituye un desafío Unas habitual úlceras en el varicosas. primer nivel de atención, sobre todo en regiones tropicales y húmedas. Las etiologías son variables y existen formas eficaces de tratamiento tópico. Además de la continuidad del cuidado y el monitoreo de la evolución de las lesiones, tan pronto que se instala el tratamiento tópico, es Entonces necesario debridan hasta comenzar que esté con el así. tratamiento específico. Por ejemplo, una úlcera diabética requiere una nutrición adecuada para el paciente y el uso de fármacos para la normalización de la glucemia y la hemoglobina glicosilada. No estando la circulación venosa Eso es una profunda úlcera venosa. afectada, la úlcera venosa requiere vendaje compresivo impregnada con pasta a base de óxido de zinc, goma acacia, glicerol, óleo de rícino y agua desionizada. Las úlceras infectadas requieren tratamiento con antibióticos específicos. Las úlceras que son expuestas aquí cicatrizan por segunda intención. Esto se verifica mediante el tejido de granulación surgido desde sus márgenes y del interior de la lesión. El pronóstico de recuperación y de respuesta a los cuidados tópicos dependen de un buen flujo de sangre arterial, el que debe ser evaluado antes de la primera acción. Para conseguir este objetivo se requiere 1. Palpación de los pulsos femorales, popliteos, tibial posterior y pediodorsal. 2. Mantener al paciente en posición horizontal y relajada. Medir presión arterial sistólica en brazo izquierdo y a la continuación la del miembro inferior afectado por la úlcera. La relación de presión arterial sistólica entre miembro superior e inferior debe ser menor o igual a 0,9. Esto proporciona evidencia de un buen flujo de sangre arterial. Si eso no se produce o los pulsos no son encontrados, la probabilidad de tener éxito solo por tratamiento tópico es muy baja. En ese caso, es preciso referenciar al especialista en cirugía vascular para mejorar el flujo sanguíneo. Los marcos semiológicos locales han de ser evaluados. Se toma una fotografía perpendicular al plano de la úlcera, a la misma altura, en luz natural, desde unos 50 centímetros. Se quedó mudo, doctor. Ah, sí, no está hablando. Son los marcos semiológicos. 1. Profundidad de la lesión que da una idea sobre los tiempos de recuperación. 2. Presencia de tejido necrótico en el fondo y en las márgenes de la herida que requiera depredamiento. 3. Nivel de sudación que orienta sobre la cobertura inicial. 4. Hiperkeratosis perilesional para luego quitarla. Para realizar la limpieza de rutina o retirar la hiperkeratosis es necesario 1. Abundante uso de suero fisiológico al 0,9%. 2. Jabón neutro. 3. Toallas de papel descartables. 4. Gasas estériles. 5. Bisturí número 10. 6. Balde lebrillo. Para la desinfección se requiere, como antiséptico de primera elección, al polihexametileno bijuanidas, PHBG. Como segunda opción puede ser la clorhexidina. Luego se debe cubrir la herida con 1. Placas compuestas por 100% de fibras de celulosa o 2. Alginato de calcio y de sodio. Luego, cubrir con placas de espuma o hidrocoloide. De no estar disponibles estas, usar gasa estéril fija y recambiada diariamente. Si fuera necesario el debridamiento, ha de prepararse un campo estéril, en particular toallas, gantes, tijeras, pinzas quirúrgicas, bisturí y gasas. También todo esto debe ser estéril.
Removiendo la cobertura anterior, debe infundirse suero fisiológico al 0,9% en chorros a temperatura ambiente para remover el tejido espacelado y movilizar detritus y suciedad que pudiera existir. Enjabonar por jabón neutro. Enjaguar por suero fisiológico. Luego, secar con apósito limpio sin refregar para evitar traumatizar la herida. Se humedece una gasa con polihexametileno bijuanidas y se deja actuar en la lesión. Pasados 15 minutos, se retira la gasa, no siendo necesario quitar el producto, el cual no es tóxico. En caso de utilización de clorhexidina, debe ser removida por lavado posterior con suero fisiológico. Los tejidos necróticos del fondo de la úlcera y de los márgenes desvitalizados deben ser retirados por debridamiento hasta que el tejido sea visto libre de suciedad y de restos desvitalizados. Eso nos permite observar si el tejido restante es apto para la regeneración. El debridamiento ha de ser realizado en campo estéril por medio de tijeras, bisturí, pinzas quirúrgicas y gasas estériles. Todo esto por un profesional de la salud que utilice guantes estériles. Este procedimiento sirve para quitar la hiperkeratosis perilesional que causa una tracción sobre la herida, impidiendo la cicatrización. Debe usarse una lámina de bisturí número 10. Esta debe ser colocada con una angulación lateral con el exterior con movimientos de raspaje, evitando que la punta haga cualquier contacto con la piel del paciente o con la herida. El mejor elemento para el cubrimiento inicial son las hidrofibras sin plata, Durafiber o Aquacel. Se colocan en el centro de la herida que posean un elevado nivel de exudación. En caso de úlcera con moderado nivel de exudación, los alginados son la mejor opción de cubrimiento inicial. Hay varios productos que son escogidos entre los más convenientes. Después del uso del cubrimiento inicial, se coloca el cubrimiento secundario, que debe ser adaptado a la localización de la úlcera y la funcionalidad del miembro inferior afectado. Si se consigue colocar un buen y persistente cubrimiento secundario y el paciente garantiza el uso de la medicación previniendo totalmente la infiltración de agua y suciedad, el cambio de la medicación deberá realizarse a los 3 días. Si el profesional de la salud percibe a través del monitoreo resultados no satisfactorios, aconsejará el cambio de los días de la curación. Para evaluar la mejora clínica, el profesional de la salud medirá el tamaño de la úlcera mediante una regla descartable cada 2 semanas. Entonces, de esa forma se hace el seguimiento de cuando es una herida un poco más compleja. Como ven, el procedimiento de curación de una herida puede ser muy sencillo y muy simple o altamente complicado. Depende de tus conocimientos. Puedes usar solución fisiológica, puedes usar iodopovidona, ibiscrub, clorhexidina, alginatos, gasas bebidas en plata. Depende de tu conocimiento. Vamos a estar viendo la próxima clase también más formas de curaciones para que vayan escogiendo cómo van a poder realizar los procedimientos de acuerdo a las heridas que vean. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí, jóvenes. Está claro, doctor. Entonces atiéndanme a la lista. Stephanie. Juan Carlos. Presente, doctor. Ana Clara. Presente, doctor. José Guadalupe. Alessandra. Presente, doctor.
Presente, doctor. Ashley, Presente, doctor. Sergio, Presente. Rodolfo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, por favor. ¿Ya? Me ha notado, ¿no, doctor? Como que se ha cortado. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué? Dorado. Stephanie y Rodolfo nomás están ausentes. Listo. Que les vaya bien. Chao, chao, chicos. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Doctor, hasta luego.